Bueno, buenos días con todos. Vamos a iniciar ya la segunda clase del curso de microbiología. En este capítulo vamos a ver lo que serían bacterias, su estructura general, algo de su fisiología y también factores de virulencia, que eso lo veremos más adelante. Aquí en una tabla de contenidos de manera general, primero vamos a iniciar hablando de su estructura de las bacterias, vamos a ver su morfología, luego seguiremos ya adentrándonos en una parte de la clasificación de las bacterias, donde podemos utilizar la tinción de Gram en ver si son Gram positivas o negativas. Seguiremos con ver la pared celular bacteriana, que veremos que es más compleja de lo que ahorita pensamos. Luego, acerca del metabolismo de las bacterias, de su supervivencia, y terminaremos hablando de los factores de virulencia. Aquí tenemos primero una comparación, que es lo que ya todos deberíamos, bueno, tener algo de noción, en una diferencia principal entre una célula eucariota y una célula procariota. En En las células eucariotas, nosotros conocemos que tienen una conformación algo más compleja que las células procariotas. Una célula eucariota vamos a ver que tiene muchas más organelas y la forma y la estructura de una procariota viene a ser mucho más simple. También esto se debe a que como son organismos unicelulares, han buscado simplificar em, el proceso, por ejemplo, de síntesis de algunas proteínas, de su pared, etcétera, justamente para su supervivencia. Diferencias que hay que tener en cuenta cuando hablamos entre estos dos tipos de células va a ser, por ejemplo, en la membrana plasmática. En el caso del eucariota vamos a encontrar que aquí se presentan esteroles. Sin embargo, en una procariota vamos a ver que este componente no está presente. Asimismo, también otra parte importante es que si bien que la eucariota tiene muchas más organelas que la procariota, en la procariota va a tener ribosomas, al igual que la eucariota. Sin embargo, este ribosoma va a ser el de 70S, a comparación de la eucariota que va a ser el de 80S. También en el caso de la célula procariota, vamos a encontrar de que una diferencia, que esto sí hay que tenerlo bien en cuenta, es el núcleo. La procariota no va a tener un núcleo, por así decirlo, definido. Va a tener, si bien aquí el material genético, este genoma va a ser haploide, a diferencia de nosotros, una eucariota que es diploide. Su componente genético, en donde guarda el ADN, va a ser una única molécula que va a ser circular y luego también va a ser única y va a estar enrollada aquí en el centro. Entonces decimos que tiene un ADN único porque es una única molécula y es circular. Asimismo, también este material genético se encuentra aquí soltado nomás en el citoplasma. No tiene una membrana nuclear, a diferencia de la célula eucariota. Y luego también, si bien sabemos que las células eucariotas, por ejemplo las plantas, tienen una pared celular, la pared celular de las procariotas va a ser mucho más compleja y vamos a ver ya sus componentes algo más adelante. Aquí he hecho como algo más extenso acerca del genoma bacteriano. Por ejemplo, hablamos que este componente genético de las bacterias eh, también puede tener posibles elementos que vayan a ser, vamos a llamarlos extracromosómicos. ¿Por qué? Porque van a venir, por ejemplo, de los plásmidos o bacteriófagos. Los bacteriófagos son como virus que solo infectan a las bacterias. Son así chiquititos que solo van a adentrarse a las bacterias. Estos, ¿por qué les decimos que son extracromosómicos? Porque son independientes
del cromosoma de la propia bacteria y pueden también, dato interesante, pueden transmitirse, este genoma pueden transmitirse entre las bacterias. Asimismo, también podemos ver que pueden haber mutaciones en las bacterias, y lo cual esto es, su efecto es mucho más evidente debido a que son haploides. Entonces, una mutación va a generar un cambio que sea mucho más evidente en la especie que estemos hablando, de la bacteria. Algunas otras características, por ejemplo, es de que, a diferencia de las células eucariotas también, las bacterias no tienen histonas, sino más bien están, por ejemplo, organizados en poliaminas, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, la espermina o la espermidina. Asimismo, los genes que contienen van a llamarse los cistrones y asimismo también están relacionados, ¿no?, con las proteínas, su ARN, que puede ser ribosómico o de transferencia. Asimismo, sus genes se pueden agrupar en operones o islotes de patogenicidad, que eso vamos a hablarlo cuando estamos viendo factores de virulencia algo más adelante en la presentación. Y luego también, más que nada, estos mecanismos de control. Y también los operones suelen ser policistrónicos, o sea que contienen varios genes estructurales. Asimismo, también recalcar de nuevo el papel del ribosoma bacteriano, que es el 70S, donde vamos a ver su subunidad 30S y 50S. Y este ribosoma va a diferenciarse de, de su papel en las células eucariotas. ¿Por qué? Porque este ribosoma, el 70S, va a tener la capacidad de desplazarse a lo largo del ARN mensajero, lo cual va a ser útil para que pueda sintetizar múltiples proteínas, lo cual esta capacidad de desplazarse no se ve en el ribosoma de 80S. Aquí tenemos un cuadrito que está simplificando lo que sería la morfología bacteriana, porque tenemos una diversidad de bacterias, ¿no? Y una forma de, por ejemplo, hacer más fácil a la hora de que estamos de describirlas, cuando la estamos viendo por el microscopio, es describir su forma, ¿no? Podemos tener cocos, que aquí podemos ver un coco cuando es único, diplococos que están de dos. Podemos ver que pueden tener una cápsula en algunos casos, pueden estar en racimos, aquí como el estafilococo. Pueden agruparse de 4, una tétrada. Y también, por ejemplo, aquí el estreptococo que está como en cadena. Y luego también sarcina. En bacilos, por ejemplo, aquí tenemos el cocobacilo, que tiene una forma un poco más redondeada. El bacilo, ya que es un poco más alargado. También tenemos diplobacilos, estreptobacilos, que es cuando están en cadenas. Incluso pueden estar en empalizadas, así, una al costadito de otra. Luego también aquí seguimos viendo espirales, que podemos aquí tener el vibrio, al espirilo, que es un poco más alargado. Aquí también a las espiroquetas, que son mucho más alargadas. Ya aquí, hablando, por ejemplo, de una división que serían para diferenciar entre las gram negativas y las bacterias que son gram positivas. Esta distinción se hace básicamente con la tinción de gram, la cual es un procedimiento que siempre es un procedimiento muy importante porque también bueno, es sencillo, es rápido y ayuda mucho en el laboratorio a diferenciar entre estas bacterias, si sean gram negativas o gram positivas. ¿Por qué? Porque su diferencia principal va a estar en la pared. Bueno, nosotros ya deberíamos ver que la tinción de Gram tiene en sí 4 pasos. El primer paso sería el cristal violeta, que va a ser el colorante principal que va a adherirse al componente de peptidoglicanos que van a estar en la pared. Y eso es lo que se va a colorear de color morado, o bueno, también puede
pueden describirlo como un azul, pero en sí va a ser como un morado, ¿no? Un morado medio azulado, pero ahí morado. De ahí, el siguiente paso va a ser poner la solución yodada. De ahí, el paso 3 es el decolorante, que puede ser un alcohol o una acetona, que es más que nada para quitar el exceso de colorante. Y luego, finalmente, el rojo safranina para que haya un contraste y podamos diferenciar bien los peptidoglicanos que van a estar coloreados del cristal violeta. En el caso de la gran negativa, esta, bueno, sale negativo a la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque el color predominante va a ser como un rosado, algo medio rojo, que va a ser proveniente del color rojo safranina. ¿Por qué? Porque el cristal violeta solo, aparte de la membrana que tiene la gran negativa, porque la gran negativa tiene, aquí tenemos una membrana citoplasmática, la más interna, también va a tener otra membrana externa. Y entre estas dos, así como un sándwich, entre estas dos va a tener aquí una capa muy delgada de peptidoglicano. Entonces, cuando se añade el colorante, uno va a ser difícil que se atraviese la membrana externa para colorearlo. Y lo otro es que cuando se llega a colorear, al ser poco, va a ser también va a colorearse poco. Así, del otro lado, vamos a ver a la gran positiva. Así que vemos que tiene su membrana citoplasmática. No tiene una membrana externa, sino va a tener esta capa mucho más gruesa de peptidoglicano. Entonces aquí vemos que tiene una estructura algo más simple que la pared de la gran negativa. Aquí, por ejemplo, en la gran positiva, vemos que la pared de peptidoglicano tiene así como una forma de una malla. Este peptidoglicano, en este, va a haber la presencia del ácido teicoico y también del ácido lipoteicoico. Estos dos ácidos van a estar unidos aquí a la capa del peptidoglicano y son propios de la gran positiva. Asimismo, también vamos a poder encontrar los componentes de los polisacáridos, que generalmente son los polisacáridos C, pero también podemos ver que en esta capa vamos también a poder encontrar proteínas propias de bacterias, según de la especie específica que estemos hablando. Y estas vamos a llamarlas proteínas, podemos llamarlas proteínas de virulencia. En el caso de las gram negativas, vemos que estas no tienen la presencia de ninguno de estos dos ácidos, sino también van a ser más bien, vamos a caracterizarlas por tener endotoxinas que van a ser aquí el lipopolisacárido o el LPS. Estos están conformados de lípido A y un antígeno O. Asimismo, también debido a la presencia de estas membranas, esta doble capa, hace que tenga un sistema de transporte, por ejemplo, de componentes que van de adentro a afuera de la célula. Tenemos aquí las porinas, y luego también otros dispositivos que van a ser llamados dispositivos de secreción y vamos a tener del tipo 1 al 5. Asimismo, también otra parte importante es el espacio periplásmico. Aquí en la gran negativa va a tener un espacio, bueno, más definido en la gran negativa, pero también en la gran positiva vamos a verlo. Y es básicamente este espacio que está entre la membrana y la capa o la pared de peptidoglicano. También, por ejemplo, vamos a poder ver aquí a la lisocima, que la lisocima
no es parte primero, la lisozima es una enzima. La contenemos nosotros en algunas secreciones de nuestro cuerpo, lo cual también es como un mecanismo de defensa que nosotros tenemos a que nos ayuda a protegernos de estos microorganismos. Por ejemplo, la lisozima es una enzima que va a poder tener la capacidad de degradar la pared de peptidoglicano. La pared de peptidoglicano vemos que es mucho más gruesa en la gran positiva y es básicamente su único medio de protección. Entonces, en la gran positiva, donde vemos que la pared es mucho más gruesa y que solo su protección se basa en los peptidoglicanos, la lisozima va a poder fácilmente destruir a las gran positivas. Sin embargo, en la gran negativa, donde el peptidoglicano es más, tiene una cantidad más reducida, es mucho más delgada, entonces va a poder resistir a la lisozima. ¿Por qué? Porque en sí la gran negativa también posee a su membrana externa, que es la que le está adquiriendo cierto mecanismo también de protección y no solo es con la pared de peptidoglicano. Aquí tenemos una imagen algo más de cerca de la pared bacteriana, la de peptidoglicano. Este va a estar formado por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estos dos componentes. A ver, esto es un polisacárido y este polisacárido va a estar compuesto de disacáridos. Y estos disacáridos van a estar compuestos de estos dos. Aquí vemos la forma de malla que tiene la pared. Y es que, bueno, el N-acetilglucosamina va a unirse al el ácido N-acetilmurámico. Se van a unir estos dos, que son los componentes principales, y luego al N-acetilmurámico se le van a unir aquí una cadena de proteínas. A este es el que se le van a unir las proteínas, al N-acetilmurámico. Estas proteínas, según también del microorganismo, pueden variar la secuencia, no siempre. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un ejemplo, ¿no? Una alanina, glutamato, una lisina y una alanina en sí, pero este puede variar. Ahora, para tener esta forma, esto es más que nada para explicar por qué es que tiene esta forma de malla, es que estos componentes van a unirse, van a entrecruzarse, van a pasar por un proceso de entrecruzamiento. Y para esto es importante la tercera amina que va a estar en la cola de aquí. En esta posición 3 vamos a encontrar este grupo que va a ser esencial para el entrecruzamiento. Asimismo, también, por ejemplo, en esta imagen aquí vemos que se ve, nos están señalando dónde está el sitio de acción de la lisozima. Y vemos que esta lisozima va a actuar en estos enlaces, ¿no? El beta 1,4 aquí. Y vemos que este enlace es justamente el que se encarga de unir al N-acetilglucosamina con el ácido N-acetilmurámico. Entonces, esto es lo que va principalmente a hacer de que se desarme en sí toda la pared. Aquí es algo más detallado de la síntesis de peptidoglicano. Sin embargo, en términos simples es de que, bueno, el peptidoglicano, los componentes van a formarse dentro de la célula, en el interior de la célula, luego van a pasar a la membrana, va a haber una especie de cinta transportadora que van a pasar a la membrana y luego van a salir al exterior de la célula y se van a posicionar y así se va a ir armando la pared celular.
Y es por eso que aquí se dice que la pared en sí, la pared del peptidoglicano, va a sintetizarse o va a formarse de unidades prefabricadas, unidades que se van a formar en el interior de la célula. También en la membrana, aquí vemos a la cinta transportadora, siendo algo más específicos, que van a ser el fosfato de un decaprenol. Y luego vemos que la unidad se traslada al exterior de la célula y de ahí ya se van uniendo en cadena y se entrecruzan mediante el proceso que va a ser de transpeptidación. Y así sucesivamente y se finaliza su construcción. Entonces, van a ser unidades prefabricadas que van a formarse dentro de la célula, van a pasar por una cinta transportadora, van a pasar por la membrana, van a aparecer, transportarse al exterior de la célula y de ahí se van a colocar y luego se van a entrecruzar por la transpeptidación. Y así vamos a tener nuestra pared. De ahí, como ya hablamos mucho de la estructura de la pared de la bacteria, esa es más que nada la parte más compleja que tiene la bacteria en sí. Pero también vemos que pueden tener ciertas estructuras adentro de la bacteria que que vamos a llamar esporas. La importancia de las esporas es de que estas van a contener una copia completa del cromosoma bacteriano. Entonces, esto ayuda mucho cuando una bacteria, por ejemplo, se encuentra en un medio donde ha perdido fuentes donde puede sacar energía en su medio habitualmente. Entonces, la bacteria, para poder que ve, bueno, ya, que dice que, bueno, estoy en una situación difícil, pero igual tengo que sobrevivir. Entonces, va a generar estas estructuras que van a ser las esporas. Estas esporas van a contener una copia completa de su cromosoma bacteriano, justamente para que luego, cuando ésta se rompa, pueda soltar su espora y así no se pierda eh, su componente genético, que en sí es lo que controla todos los componentes de la célula. Aquí vemos más o menos cómo se va armando la espora dentro de la bacteria. Vemos aquí que, bueno, se va a formar un tabique, ¿no? Se forma como una especie de tabique, se va separando. Bueno, primeramente el contenido genético se genera una copia y luego este se encapsula, da como una especie de capsulita, que en sí es la que es la espora. De aquí con el metabolismo de las bacterias, tendríamos que hablar, ¿no? De cómo podrían producir energía estas bacterias. Va a depender también mucho de las necesidades de la bacteria. Por ejemplo, si utiliza oxígeno, si no utiliza oxígeno. Por ejemplo, puede usar la glucólisis, ¿no? Esto es como medio de repaso, ¿no? La glucólisis, que en sí ganancia neta son 2 moléculas de ATP, etcétera. En sí, la glucólisis va a funcionar si es aeróbica o anaeróbica también. También tenemos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Que va a ocurrir en las bacterias que son aerobias. De ahí también tenemos el ciclo de las pentosas, ¿no? Pentosas fosfato. Y luego también el de la fermentación, que es en las anaerobias. Aquí ya hablando de algo más específico, ¿no? Esto sí es que es importante, la respiración bacteriana. Sabemos que hay una respiración aerobia y anaerobia. Ahí creo que es. Ahí se confunde la palabra, no importa. Esta es la aerobia y esta es anaerobia. De ahí luego lo voy a modificar para que luego cuando les pase el PPT ya esté todo correcto. Pero esta es anaerobia. Dice, menos eficiente que la aerobia. En respiración aerobia
Bueno, es fácil de recordar, ¿no? Con oxígeno y en presencia donde no hay oxígeno, ¿no? Aquí en la respiración aerobia vemos que implica la glicólisis, la Krebs, también la cadena de transporte de electrones, ¿no? Vamos a ver la fosforilación oxidativa y se va a generar el ATP. Al contrario, en la respiración donde no se necesita oxígeno, la anaerobia, vamos a tener otros componentes, ¿no? El ATP ya no va a estar, bueno, ya no vamos a tener el oxígeno, entonces vamos a necesitar otros aceptores finales, ¿no? Pueden ser nitratos, sulfatos o dióxidos de carbono y así. Bien. Sin embargo, también hay otros tipos de respiración. Tenemos a las anaerobias facultativas, las cuales es como una combinación de estas dos respiraciones. Quiere decir que la bacteria va a poder tanto tener un sistema de respiración que funcione con oxígeno, pero también puede funcionar sin oxígeno. Entonces se puede adaptar en un ambiente donde haya o no haya oxígeno. Aquí ya tal vez algunos términos nuevos. Por ejemplo, vamos a tener bacterias que van a ser llamadas microaerófiles. Esto se refiere a que sí requieren oxígeno, pero lo requieren en concentraciones muy bajas y solo toleran esas concentraciones bajas de oxígeno. O sea que si están en un ambiente donde haya más oxígeno de que pueden soportar, también la bacteria puede terminar muriendo. ¿Por qué? Porque es en ese ambiente. Solo están en ambientes donde haya poca cantidad de oxígeno. De ahí, por ejemplo, tenemos anaerobias obligatorias o estrictas, ¿no? Que no toleran el oxígeno. Y por eso tienen que estar en un ambiente, crecen únicamente en un ambiente donde no haya oxígeno. Del mismo modo, también podemos ver que hay bacterias que van a ser llamadas aerotolerantes. Esto quiere decir de que eh, van a poder, o sea, aerotolerantes van a poder tolerar, ¿no? Como que el aire, el oxígeno, toleran un ambiente con oxígeno, pero no lo utilizan como dentro de sus vías de producción de energía. No lo utilizan. Básicamente son anaerobias, pero son tolerantes a un medio con oxígeno, lo cual es diferente, ¿no? A su otra contraparte, ¿no? Que serían las anaerobias estrictas u obligatorias, que no toleran el oxígeno. Las aerotolerantes, como dice su nombre, toleran este ambiente con oxígeno. Ahora, este cuadrito, que sí es importante, fases de crecimiento bacteriano. En sí van a tener esta forma. Aquí tenemos un gráfico entre tiempo y, bueno, el número de bacterias, ¿no? La cantidad de bacterias. Esta curva, este gráfico, por ejemplo, aquí en tiempo, esto es uno general. Entre Entre especies de bacterias, las fases pueden tardar más o menos tiempo, ¿no? Eso va a depender mucho de la especie o la bacteria específica que estemos hablando, pero en general van a tener esta forma. Primero, iniciemos con la fase de latencia, ¿no? Aquí, en un número específico, que no va a cambiar, un número específico de bacterias. Por así decirlo, que la bacteria está preparándose, está, por ejemplo, adentro suyo, podría encontrar eh, generando, ¿no? O sea, está mandando instrucciones, está diciendo tenemos que fabricar tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque se está preparando para su siguiente fase, que es la fase exponencial, cuando estas bacterias se reproducen, ¿no?
de manera sexual, fisión binaria, y aumenta el número de manera exponencial, ¿no? Esta curva aumenta así el número de bacterias. Entonces, primero la bacteria se prepara ahí para dividirse y luego ya, aprieta el gatillo y se divide. Entonces, aumenta rápidamente el, el número de bacterias de la colonia, por ejemplo, y luego va a llegar a un... También estas bacterias no van a reproducirse, o sea, también eternamente, porque llegan a una fase que vamos a decir una fase estacionaria, como una meseta aquí. ¿Por qué? Porque en la fase de latencia se estaba preparando, se preparó ciertos, por, por ejemplo, cierta cantidad de componentes, etcétera, y luego se divide todo, pero luego también llega un límite, y esa es la fase estacionaria. Y luego en esta fase estacionaria también va a depender mucho también del medio, por ejemplo, que en su última fase es la disminución en donde comienzan a morir las bacterias. Es, va a depender mucho del medio, ¿no? De cuando llegue a su fase ya de disminución de este número, empiezan a morir las bacterias. Ahora, aquí hay una parte de, por ejemplo, cuando hablamos de metabolismo de bacterias, hablamos mucho de, o sea, qué hace la bacteria para poder sobrevivir, ¿no? Qué es lo que necesita, características de su medio, ¿no? Si hay oxígeno y no hay oxígeno, y también incluso en maneras como puede para sobrevivir. Algo curioso de las bacterias es de que pueden transferir su material genético, y esto más que nada es para hacer que estos pequeños organismos sobrevivan. Entonces aquí encontramos principalmente, son hay cuatro mecanismos de transferencia genética. Aquí tenemos el primero, que es el de transformación, en donde la bacteria va a captar fragmentos de ADN libre del medio. Este ADN libre puede ser producido generalmente de bacterias que son lisadas, o sea, bacterias que cumplieron su ciclo de vida, o por X motivo murieron, se rompió su pared y su fragmento, su ADN terminó libre en el medio. Entonces la bacteria se rompe, suelta su ADN, y luego otra bacteria por ahí puede tener la capacidad, a través de este mecanismo, ¿no?, de transformación, puede tener la capacidad de unirlo, ¿no? Va a entrar a la bacteria y va a integrarse a su propio ADN. Entonces, se une a fragmentos de ADN libre del medio. Un ejemplo, por ejemplo, los Streptococcus pneumoniae, que pueden adquirir genes de cápsula, ¿no? Y justamente aumentan su virulencia. Cuando hablamos de virulencia, hablamos de estas características que ayudan a la bacteria a ser más, bueno, por así decirlo, más patógena, más estas características que le ayudan a colonizar, a adherirse a un medio y en sí a invadir. Son estas características que ayudan a esta bacteria que finalmente logre colonizar e invadir. Entonces, estos mecanismos de transferencia genética, ¿no?, van a poder ayudar, en este caso, el Streptococcus pneumoniae, a que adquiera algunos genes de cápsula, ¿no? Y su cápsula es la que, bueno, vamos a verlo también más adelante, ¿no? La cápsula de una función que tiene, que es proteger a la bacteria de ser fagocitada, ¿no? Por ejemplo, por macrófagos, etcétera.
El siguiente mecanismo va a ser el de conjugación, va a ser por el pilis o pilus sexual, que aquí se va a formar como una especie de puente, o vamos a llamarlo puente conjugativo, ¿no? En donde vamos a tener aquí dos bacterias, una bacteria donante y una receptora. Entonces, esta donante y la receptora van a establecer un puente conjugativo y luego la donante va a pasar este ADN hacia la otra bacteria. Y en sí esta conjugación, vamos a decir que es una transferencia directa, ¿no? Hay un contacto directo físico entre estas dos bacterias. Un recordatorio, sí, un dato es que la conjugación en las gram positivas puede realizarse sin pilus, pero como necesitan un contacto físico, van a estar mediadas por proteínas de superficie. El siguiente aquí es la transducción, donde va a estar mediada por bacteriófagos. Bacteriófagos son estos organismos así chiquitos, más chiquitos que la bacteria, que son virus, que solo infectan a estas bacterias. Entonces los bacteriófagos también pueden estar dentro de las bacterias y estos son los que finalmente van a salir de la bacteria por análisis, por X motivo que la bacteria haya muerto por análisis celular, va a liberar a estos bacteriófagos y estos bacteriófagos sueltos van a buscar ¿no? a otra bacteria, se van a implantar y luego van a soltar la carga genética. Hay dos tipos, hay la generalizada y la específica. Más que nada, diferencias serían que la generalizada se da durante el ciclo lítico del bacteriófago y la especializada se da en el ciclo lisogénico. De ahí, fragmentos, por ejemplo, en la generalizada aquí, ¿no? Fragmentos aleatorios del ADN van a ser empaquetados y luego en la especializada eh, ya no van a ser fragmentos aleatorios, sino más bien genes cercanos al sitio de inserción, los que van a adherirse aquí al ADN de la otra bacteria. Entonces, generalizada es fragmentos aleatorios, ciclo lítico. Luego, la especializada es en ciclo lisogénico y solo genes cercanos al sitio de inserción. Finalmente, ah, finalmente tenemos la transposición, donde vamos a encontrar aquí estas partes, que vamos a llamarlas transposón. Aquí tenemos nuestro ADN. Estos ya más interno. Estos transposones son segmentos de ADN móviles que pueden moverse dentro del genoma bacteriano o entre un plásmido y el cromosoma, ¿no? Pero en sí son estos segmentos de ADN móviles. Ya aquí hablando de, por ejemplo, mm, factores de virulencia, ¿no? Que, que está relacionado al mecanismo de patogenicidad. Entonces, primero tenemos que, en sí, tenemos que saber que las bacterias van a tener una puerta de entrada. Y si tienen una puerta de entrada, por lo tanto, también tienen una puerta de salida, ¿no? Pero vamos a iniciar por la puerta de entrada. Entonces, ¿cómo puede entrar a nuestro organismo? Aquí este gráfico, em, las flechas rojas son vías de entrada
Y las aquí moradas o de otro color son de salida. Sí. Por ejemplo, aquí, maneras que puede entrar a nuestro organismo va a ser, por ejemplo, si se rompen ciertas barreras naturales, los mecanismos de defensa naturales que nosotros tenemos, ¿no? Que van a ser nuestra piel, las capas que tiene nuestra piel, las mucosas, que también nos protegen de la entrada de ciertos de los microorganismos, también el epitelio ciliado, ¿no? El papel que tiene, estos mecanismos de defensa. También secreciones que nosotros tenemos que pueden contener sustancias antibacterianas, ¿no? Por ejemplo, la lisozima que vimos al inicio, ¿no? Que es la que se encarga de eh, romper la pared de peptidoglicano y así matar a la bacteria. Pero también tenemos otras que son las defensinas, la inmunoglobulina A, ¿no? Que están contenidas en nuestras secreciones. Estos son los mecanismos principales que nosotros tenemos para defendernos. Sin embargo, el microorganismo aún así tiene formas, puede, por ejemplo, pasar estas barreras, por ejemplo, a través de un traumatismo, se puede romper la capa de la piel, puede adentrarse y ya está dentro de nosotros, ¿no? Otra manera donde pueden ingresar es a través de la boca, ¿no? En ingestión, podemos inhalarlos, pueden pasar directamente a la circulación a través de agujas, ¿no? Venopunción. Pueden también haber infecciones de transmisión sexual y también pueden ingresar a través de la picadura de ciertos artrópodos. Entonces, estas son las formas en donde pueden ingresar a nuestro organismo. Esta ya es una lista, ¿no? De partes que tiene la bacteria, que podríamos así llamarlos sus principales factores de virulencia y más que nada cuál es su función principal. Factores de virulencia ya veníamos diciendo que son aquellas características que ayudan a la bacteria a, uno puede ser a adherirse, puede ser a colonizar y finalmente a invadir. Entonces, podemos tener aquí a las fimbrias o los pilis, ¿no? Están hechos de proteínas, ¿no? Y su función más que nada es de adhesión. Pueden adherirse, en el caso de las fimbrias, pero también los pilis también pueden estar relacionados, ¿no? Con su reproducción, pero pueden también estar aquí a apoyar a su adhesión. Aquí, por ejemplo, también mencionamos adhesinas, que son estas proteínas que van a estar, si bien pueden estar pegadas en la pared, ¿no? Peptidoglicanos, o en la membrana externa de la procariota, dependiendo de cuál estamos hablando, ¿no? Estas proteínas unidas van a ser adhesinas, que ya como su nombre lo indica, ¿no? Van a facilitar a la adhesión de la bacteria a ciertas superficies. De ahí tenemos lo que sería la biopelícula. Esta biopelícula en sí es una matriz extracelular que puede contener polisacáridos, proteínas, también ADN extracelular. Y esta biopelícula va a formarse en las colonias de bacterias para proteger justamente a esta comunidad, ¿no? Esta comunidad bacteriana. Otro es la cápsula. Hay bacterias que tienen o no tienen cápsula, pero en sí principalmente la función
de la cápsula es proteger contra la fagocitosis. Pueden ser de macrófagos, de otros fagocitos que están en nuestro cuerpo, ¿no? La cápsula va a proteger a la bacteria de que no puedan ser fagocitados. Aquí seguimos con la lista, ¿no? Flagelos, que en sí van a facilitar el movimiento para iniciar la colonización, por ejemplo. También tenemos presencia de enzimas extracelulares, ¿no? Que en sí van a ser estas proteínas, ¿no? Pegadas a la pared, que van a ser también, van a variar, ¿no? Dependiendo de la bacteria que estemos hablando, estas proteínas no son las mismas y tienen unas propiedades diferentes que le van a otorgar a la bacteria para que ésta pueda, em, por ejemplo, para que esta bacteria pueda en sí como eh, colonizar y así invadir nuestro organismo. Otro concepto serían los sideróforos, que estas son moléculas de bajo peso molecular, son moléculas pequeñas y en sí no están presentes en todas las bacterias, pero esta su función es capturar hierro de la persona, ¿no? Del huésped, porque lo va a utilizar este hierro para su crecimiento. De ahí tenemos a los superantígenos. Estos superantígenos son como un tipo van a actuar como un tipo de toxina de la bacteria y en sí o sea, lo principal que hay que recordar de los superantígenos, si bien creo que lo habrán visto tal vez en un curso de inmuno, así, pero estos superantígenos van a inducir la activación de los linfocitos T y también la liberación de otras citoquinas que pueden iniciar una tormenta de citoquinas y luego también hacer que se produzca fiebre, hipotensión, ¿no? También. Y luego llevar a shock, que son algunos efectos que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, una infección de ciertos microorganismos de bacterias que pueden causar en la persona. De ahí también vemos los islotes de patogenicidad, que van a ser, bueno, son regiones, están compuestos de regiones genómicas específicas. Y estos islotes son los que van a codificar, ¿no? Factores de virulencia, ¿no? Que es la adhesión, colonización e invasión. Todos estos componentes que tiene la bacteria, estas partes que conforman la bacteria, vamos a llamarlos factores de virulencia, siempre y cuando estén, ¿no? Favorezcan a la adhesión, colonización e invasión. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Más ordenada, por ejemplo, de las adhesinas. Esto es como un ejemplo, ¿no? La, van a ver, dependiendo del microorganismo específico que estemos hablando, van a tener una adhesina específica, la cual le va a dar propiedades específicas y van a tener así eh, un mecanismo diferente en el cual puedan generar eh, la enfermedad, ¿no? La patogenia. De aquí, otra parte importante es, por ejemplo, hablar algo de las toxinas que tiene la bacteria. La bacteria puede tener exotoxinas y también puede tener endotoxinas. Ahora, las exotoxinas
van a diferenciarse, bueno, son de alta especificidad, son secretadas activamente, ¿no? Son proteínas inmunogénicas, o sea que van a generar una respuesta del sistema inmune. Aquí unos ejemplos, por ejemplo, tenemos a la toxina difterica, que es la que, ¿no? En esta especie, lo que causa es inhibir la síntesis de proteínas. Tenemos la toxina del cólera, donde el microorganismo, por ejemplo, se llamaría el Vibrio cholerae, ¿no? En el caso del cólera, este microorganismo suelta esta toxina y esta toxina tiene el efecto de aumentar el AMP cíclico, lo cual va a provocar la diarrea. Asimismo, también estas toxinas generalmente son dímeros, o sea, tienen dos subunidades, una A y una B. Aquí vemos la porción B, es la que se va a unir al receptor, ¿no? Específico. Y luego la A es la que va a transferirse al interior de la célula. Las endotoxinas son de baja especificidad. Estas no son secretadas activamente, ¿no? Como las exotoxinas, sino van a ser liberadas cuando se lisa la bacteria. Estas endotoxinas tienen características de que son más termoestables, generalmente son lipídicas. Un ejemplo de estas endotoxinas van a ser lo que compone al lipopolisacárido, ¿no? Que lo habíamos visto en las gram negativas, donde también estos componentes van a poderse reconocer por los PAMs, ¿no? Los patrones asociados a patógenos, en donde va a desencadenar una respuesta del sistema inmune, ¿no? La secreción de citoquinas, las interleuquinas, por ejemplo, la 1, la 6, ¿no? Que van a desencadenar la fiebre y pueden terminar en un choque séptico, dependiendo de la magnitud de la respuesta que se genere en la persona. Aquí en las toxinas vamos a tener, podemos dividirlas también de esta manera, ¿no? Podemos llamarlas citotóxicas, neurotóxicas o enterotóxicas. Citotóxicas son las que van a destruir a otras células. Por ejemplo, en el caso de la difteria, ¿no? Digamos que esta especie, ¿no? La difteriae va a soltar su toxina, que tiene su subunidad A, su subunidad B, va a adentrarse en la célula, puede ser nuestro cuerpo, va a atravesar la membrana, va y finalmente va a generar, por ejemplo, puede evitar la síntesis de proteínas y pues termina con la muerte de esta bacteria. Estas toxinas, citotóxicas, ¿por qué? Porque destruyen a la célula. De ahí, por ejemplo, las neurotóxicas, vamos a ver las que van a alterar las funciones neuronales, van a actuar van a afectar a la neurona. Luego enterotóxicas porque van a afectar al tracto gastrointestinal. Algunos ejemplos, ¿no? Si es neurotóxica, por ejemplo, la botulínica, la tetánica. Enterotóxicas, el cólera, la toxina estafilocócica, ya sé. Aquí está el gráfico respectivo de la neurotóxica, ¿no? Donde vemos que se sueltan estas toxinas
Y hay daño en la neurona. ¿Por qué? Porque vemos aquí que puede haber un bloqueo de la liberación del transmisor inhibidor, lo cual va a hacer que se estimule continuamente, ¿no? Estimulación continua por transmisor excitador. Aquí, esto es en el caso de la tetánica. De aquí en la botulínica, em, vamos a ver de qué se van a saltar, ¿no? Estas, las vesículas con acetilcolina, ¿no? En la fibra muscular, aquí la toxina va a inhibir la liberación de estas vesículas y por lo tanto la estimulación de la neurona va a ser inhibida. En el caso de, por ejemplo, de la cólera, ¿no? Que es las enterotóxicas, ¿no? Que afectan al tracto gastrointestinal. Esto va a suceder en la mucosa de nuestro estómago. Vemos que llega el Vibrio cholerae, suelta sus toxinas y luego finalmente va a provocar la diarrea, ¿no? Aumenta el AMP cíclico, genera este ambiente, ¿no? Que finalmente hace que se pierdan los nutrientes, salga el sodio, el cloro, el potasio, todo y se evacúe como diarrea. De ahí ya eh, hablando, por ejemplo, del daño al huésped, esto puede ser tanto directo como indirecto, o sea, la bacteria puede no, soltar estas toxinas, puede ser directo, puede generar destrucción del tejido, o puede ser indirecto, porque puede generarse una activación del sistema inmune y finalmente esta hiperactivación del sistema inmune lo que va a dañar a nuestros organismos, ¿no? Que puede ser por la fiebre o el shock. De ahí, en regulación de los factores de virulencia, estas bacterias pueden regular la expresión de genes según la condición de su entorno, ¿no? Esto, más que nada, puede ser a través de el quorum sensing. Este concepto también es importante que lo tengan en cuenta, el quorum sensing, que es un mecanismo en donde la bacteria puede eh, permitir detectar los cambios de la densidad, por ejemplo, de la colonia, la densidad de la colonia o densidad celular, o también responder a los cambios del medio. Lo cual les sirve también para coordinar la expresión de ciertos factores de virulencia, también dependiendo de la especie, y ver en sí qué es lo que necesita. Aquí tenemos una lista de la toxicidad mediada por endotoxinas. ¿Qué es lo que pueden causar las endotoxinas? Pueden causar fiebre, ya hemos dicho, el shock séptico puede llevar a la muerte. También puede generar leucopenia, seguida por leucocitosis. Puede generar la activación del complemento, también trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, disminución de la circulación periférica y también disminución de la perfusión de los órganos principales. Ya acercándonos al final, hablar más que nada de este mecanismo de patogenicidad que, que pueden generar las bacterias dentro de nuestros organismos, que es finalmente luego que la bacteria se establezca, ¿no? Se haya adherido, haya colonizado, haya invadido.
Entonces, esta bacteria va a generar la enfermedad, ¿no? Una enfermedad específica. Y luego también em, puede estar apoyada de estas respuestas de nuestro sistema inmune. Todo puede partir, por ejemplo, simplemente con la detección de los lipopolisacáridos o LPS, ¿no? Propios de la bacteria, que pueden activar múltiples respuestas, ¿no? Por un lado, pueden ser reconocidos por los macrófagos. Pueden estimular a los macrófagos. Estos pueden generar la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. Luego pueden afectar a ciertos órganos, como el hígado, y luego llevar a una hipoglucemia, incluso también a la disminución de hierro. Aquí el lipopolisacárido también puede generar la activación de los linfocitos T, ¿no? Que van a generar el interferón gamma y luego también activar a los macrófagos y hacer que esta respuesta sea aún más potente. Estos productos del factor de necrosis tumoral pueden ser los que generan la fiebre, ¿no? La interleuquina 1, o también la 6 puede ser, generan la fiebre. También, asimismo, eh, el lipopolisacárido puede despertar la acción de los mastocitos por la inmunoglobulina, por la activación de la inmunoglobulina E, puede activar los mastocitos. Este actúa sobre ciertos mediadores y luego termina aumentando la permeabilidad vascular, lo cual va a favorecer a que haya hipotensión y pueda llevar finalmente al shock, que puede ser mortal. Esta inflamación, que puede ser sistémica, ¿no? Afectando al hígado, puede desencadenar en la producción de ciertas proteínas de fase aguda, ¿no? Dadas por el hígado. Y estas proteínas de fase aguda también van a apoyar al desarrollo de la fiebre. Asimismo, también se pueden activar las plaquetas, ¿no? Se pueden ver la activación de la permeabilidad vascular, la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Se puede activar también el complemento, que también puede causar shock por por anafilaxia. Y en sí, este gráfico lo que nos trata de explicar más o menos es esta especie de unión, conjunto de procesos inflamatorios que pueden ser generados por componentes, pueden ser los LPS o también otros componentes, ¿no? Proteínas que están en la pared de la bacteria, que dependiendo de estos componentes y de las células que activan de nuestro sistema inmune, van a generar un mecanismo de patogenia distinto, sin embargo, en el cual aquí, entre los más importantes, son, son los que van a terminar generando la fiebre, ¿no? Van a estimular al hígado, causando la hipoglucemia, la hipotensión, y finalmente las bacterias que generan shock, porque es prácticamente mortal, y va a generar un daño multisistémico. Y esto es lo que se da gracias a los factores de virulencia.
Aquí, más que nada, referencias bibliográficas, recomendaciones que lean del Murray en los primeros capítulos de la sección de bacterias, ¿sí? Que es más que nada que son conceptos iniciales, ¿no? Acerca de la estructura de la bacteria, qué componentes pueden tener estas bacterias, el papel que pueden llegar a tener en la generación de la enfermedad, lo cual también, luego, más adelante, cuando veamos ya en las siguientes clases, que donde vamos a empezar a ver, cuando terminemos estos capítulos, hablando de la introducción. Hoy fue de bacterias, en la siguiente clase creo que son virus y así, y hongos y así. Van a tener ya un panorama más general de lo que van a poder encontrar. Y luego más adelante ya hablaremos de microorganismos ya específicos. Y esto es más que nada para que puedan tener más fácil aprender y así recordar, porque microbiología es más que nada recordarse las especies, los microorganismos específicos, sus mecanismos de patogenia y así. Entonces, básicamente aquí ya tenemos toda la estructura general, que es lo que podemos encontrar más adelante. Ya en las otras clases veremos ya especies más específicas y hablaremos más específicas. Eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Y si todo ya quedó claro, sería finalizar la reunión. Bien, gracias.